Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí a través de Red 43. En esta ocasión para hablar sobre distintos temas, sobre varias cuestiones que tienen que ver con la actualidad de la provincia y también del país, en realidad, en esta situación que se está viviendo en el contexto de la pandemia, en la que también están pasando otras cosas, y sobre todo esto vamos a conversar con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena. Gustavo, diputado, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, diputado, primero que nada consultarle por algo que se conoció la semana pasada, que tiene que ver con la comunidad de Esquel, un pedido de informes que presentaron desde el bloque sobre el estado de la obra del aeropuerto. Bueno, si nos puede contar algunos detalles más de esto y a raíz de qué surge el pedido. Bueno, el pedido surge de información que vamos recibiendo. Obviamente en este tiempo estamos todos restringidos en nuestra libertad de movimientos, ¿no? Pero si bien uno no lo puede constatar personalmente, la información que recibimos de gente de la comunidad de Esquel, de sus autoridades, es que la obra del aeropuerto no está desarrollándose, incluso que a la empresa contratista le quedan muy pocos operarios, unos 8, cuando en este tiempo o en este momento, bueno, esta obra, digamos, viene a completar una serie de, de modernizaciones que se hicieron en los aeropuertos de la provincia. En el 2016 se terminó la obra de, de la nueva pista del aeropuerto de Trelew, de la plataforma. El año pasado quedó terminada la obra del aeropuerto de Comodoro, que es un nuevo aeropuerto, mucho más grande, moderno, con nueva pista también. Se estaba llevando a cabo la nueva torre de control. Y el aeropuerto de Esquel, que fue una pelea constante que logró concretarse la licitación, la adjudicación, el contrato y el comienzo de la obra. Y sin embargo vemos que ahora está parada. Así que, bueno, lo que hemos hecho es pedir un informe al jefe de gabinete para que el ORSNA informe qué es lo que está pasando. Si es que, como alguna información que nos llegó, es que está suspendida por decisión del ORSNA, que es el ente regulador del sistema de aeropuertos, y que es de alguna manera el que habilita el uso del fideicomiso de donde se utilizan los fondos para pagar este tipo de obras, ¿no? Así que la verdad que ese aeropuerto es muy necesario actualizarlo. La obra prácticamente cuadruplica la superficie, que pasa de unos 700 metros actuales a 4.000. Y si nosotros queremos impulsar el turismo, el desarrollo regional, permitirle a la gente de Esquel tener otras alternativas de transporte, lamentablemente en esto que había habido muchos avances en los últimos años en cuanto a ampliar la oferta de servicios de cabotaje, que no había llegado a Esquel esa mejora, porque seguía con su vuelo único, ni siquiera diario, de aerolíneas, y que eso hace que la gente de Esquel pague casi el doble que lo que paga por un viaje a Buenos Aires la gente de Bariloche. Bueno, digo, si queremos no fue una buena noticia lo de la TAM de la otra semana, ¿no? Pero digo, si queremos ir por ese lado de crecimiento del transporte aerocomercial, que de hecho en Argentina en los últimos años pasó de 10 millones de pasajeros anuales de cabotaje a casi 16, necesitamos mejor infraestructura aeroportuaria. Veníamos en ese camino, lamentablemente esto no es una buena señal, lo de la paralización de la obra del aeropuerto de Esquel. Así que queremos saber qué es lo que está pasando y en su caso a qué se debe ese parate. ¿Ha habido alguna repercusión a ese pedido de informes, más allá de faltar todavía una respuesta oficial? ¿Ha habido alguna repercusión? ¿Ha pasado una semana o un poquito más de que lo presentaron? No, no hemos recibido contestación. Además, este tipo de proyectos, de pedidos de informes, debería ser tratado y aprobado en comisión, en la Cámara. Y lamentablemente el Congreso no está a pleno. Estamos trabajando por esta vía de videoconferencia. No hay voluntad del oficialismo de que el Congreso funcione como corresponde. De hecho, entre el 1 de marzo y el 13 de mayo, que fue la primera sesión, prácticamente no hubo actividad.
hay una concentración, una hiperconcentración de atribuciones en el Ejecutivo que está prácticamente gobernando por decreto. El jefe de gabinete no se caracteriza por dar información. De hecho, recién la semana pasada fue por primera vez a dar el informe mensual que le impone la Constitución. Lo dio en el Senado. Desde que asumió no había ido nunca. Así que, bueno, esto no quita que nosotros insistamos, que pongamos este tema sobre la mesa, presentamos este proyecto con el diputado Ignacio Torres, pero realmente, bueno, también es importante que estos temas los recoja la sociedad y los haga propios, ¿no? Que todos contribuyan también a exigir, por ejemplo, de los legisladores del oficialismo, de los diputados del oficialismo, de los senadores, que se pronuncien y también pidan información sobre estos temas. Diputado, le consulto ahora por un tema que está, un término que está en vigencia, se habla mucho de esto, no solo en Chubut, también a nivel nacional, pero hace poquito se conoció la intención del gobierno provincial de reestructurar la deuda. ¿Qué opinión le merece? Obviamente no es un tema que vaya a tratar directamente porque se definirá en el ámbito provincial, pero ¿le parece realmente tan importante como lo marca el gobierno provincial para sanear la economía de la provincia, reestructurar la deuda? La economía o las finanzas públicas están en un estado calamitoso y lo estarían igual aunque no hubiera deuda. Lo dice el gobierno, lo dice el ministro de Economía. El presupuesto de Chubut es de 113.000 millones de pesos y le faltan solo para salarios 2.200 millones de pesos todos los meses. Y además falta para completar todas las demás erogaciones que tiene presupuestadas el Estado provincial. En algún momento el ministro de Economía dijo que ese déficit andaba en el orden de los 40.000 millones de pesos. Y esto es lo que explica que, bueno, que en algunos casos se llegó a deber 3 meses de salario. En este momento se deben 2, ¿verdad?, para algunos agentes del Estado. Y esto es un problema grave porque no es solo los salarios en sí mismos, sino que el Estado está paralizado, no hay obra pública, no hay prestación de servicios. Los chicos el año pasado perdieron la mitad del año de clases. Este año la pandemia, la cuarentena disimula un poco esto, pero la verdad que ni la legislatura puede sesionar. Pueblos sin luz, me decía Víctor Candia, el presidente de la comuna rural de Paso del Sapo, hace unos días, que se les corta permanentemente la luz. El sábado él tuvo que ir a hacer una gestión a Esquel porque estaban 12 horas sin luz, porque no hay inversión en los motores, por diversas razones. Así que esto ya en sí mismo es una situación, como te decía recién, calamitosa. A eso hay que sumarle además que Chubut tiene una deuda monstruosa, de emisión de deuda en dólares de los últimos gobiernos, por casi 1.200 millones de dólares, de los cuales restan pagar solo de capital 850 millones de dólares, que van venciendo con más sus intereses de acá hasta el 2026 y que comprometen cada año unos 150 millones de dólares promedio de pago de amortización e intereses. Depende del año, algún año es un poco más incluso, algún año un poco menos. Es decir, que eso al valor del dólar de hoy son unos 10.000, 12.000 millones de pesos adicionales que hay que erogar para devolver esa deuda. Así que la reestructuración puede ser un camino para al menos mejorar esa parte. Ahora, de esto el gobierno provincial viene hablando desde el mes de noviembre y la verdad que todavía ni siquiera empezó el proceso. No ha sido claro en esto. Nos enteramos todos por la prensa de que en su momento se había dictado un decreto para contratar a entidades financieras para ser de agentes financieras en este proceso. Después eso se dijo que no, que había quedado sin efecto. Después apareció el nombre de otro y la verdad que hay muy poca información pública sobre esto. Y ahora hay un proyecto de ley que tal vez es el modo más prolijo para pedir autorización, como corresponde, como lo marca la Constitución, a la legislatura para iniciar un proceso de negociación con los acreedores. O sea que esto da la pauta que recién ahora se estaría dando el primer paso, porque esta ley
Esta ley no es la renegociación. Esta ley es la autorización de la legislatura para renegociar. Después hay que hacer la renegociación, que es lo más difícil, porque hay que formular una oferta y esa oferta tiene que ser aceptada por al menos el 75% de los acreedores. Con lo cual, yo he escuchado a algún funcionario que decía, bueno, con esta ley en septiembre estamos regularizando los pagos de los sueldos, y eso es falaz, porque la ley, repito, es el primer paso. Además, realmente uno no se imagina en qué podría consistir esa negociación, porque la deuda de Chubut se tomó de un modo tan negligente, entreguista, que se dieron en garantía las regalías petroleras, con lo cual los acreedores están muy tranquilos porque cobran de un modo seguro, porque las regalías ni siquiera entran a la provincia, directamente van a un fideicomiso desde el cual se le paga a los acreedores, con lo cual también uno se pregunta qué incentivo podrían tener para establecer una renegociación en la cual bajen el capital o los intereses o den más plazo, si hoy por hoy están cobrando muy seguro. Los acreedores de la deuda pública argentina, por ejemplo, no tienen esta garantía. Por eso hay una negociación, porque si Argentina no paga, tienen que ir a una instancia judicial, con todo lo que ello conlleva, con todo el plazo que demanda, después por la dificultad de ejecutarle una deuda a un Estado soberano. En cambio, la provincia del Chubut tiene una garantía ejecutable. Para decirlo en términos corrientes, como si vos hubieses contraído una deuda y permitiste que te la descuenten de tu sueldo. O sea, el acreedor se cobra seguro. Bien, diputado, por otro lado, consultarle otra cuestión que tiene que ver con la provincia del Chubut, pero en esta sí han tenido también desde el bloque Cambiemos la intención de buscar más información. El tema YPF, el tema del traslado o no traslado de la administración a la provincia de Santa Cruz. Anoche se desmintió esto, hubo una videoconferencia de Martín Cerdá donde se habló de que finalmente no era así, pero bueno, pedir la opinión al respecto, si esto realmente está quedando claro o no para ustedes. No, no está quedando para nada claro y es una muestra bien evidente de que la verdad las autoridades provinciales no tienen peso político específico a nivel nacional. Fíjate que esto, en todo caso, si lo desmienten, lo están desmintiendo a la gobernadora de Santa Cruz y a sí mismos, porque el que anunció esto, la que anunció esto, fue la gobernadora de Santa Cruz el día domingo, en donde expresó que el CEO de la empresa, Sergio Affronti, le había comunicado que la empresa iba a priorizar dos sedes, Neuquén para los no convencionales y Las Heras para los convencionales, y que eso implicaba trasladar la sede de Comodoro a Las Heras en Santa Cruz. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijo la gobernadora de Santa Cruz. Eso no generó ninguna reacción del gobierno provincial. Fuimos nosotros los que el mismo lunes le estábamos presentando, también en este caso con Ignacio Torres, un pedido de informes al jefe de gabinete, porque YPF, si bien es una sociedad anónima en donde el 51% de las acciones la tiene el Estado. Entonces, además, para reestatizar ese porcentaje de la participación accionaria, Argentina pagó 10.000 millones de dólares, es decir que no, digamos, está sujeta al control y a las explicaciones que tienen que dar un funcionario público, sus autoridades. Entonces nosotros quisimos saber quién había tomado esa decisión, a qué obedecía, qué actitud habían tenido los directores que representan al Estado en el directorio de la empresa, qué posición había tomado el director por la provincia del Chubut, el que representa a la provincia del Chubut, si el gobernador estaba al tanto de esto. Y la verdad que la posición que tomaron los funcionarios provinciales el día lunes fue insólita, porque hablaron todos con un discurso distinto. El ministro de Gobierno prácticamente menospreciando el tema, diciendo que daba lo mismo que la sede de la empresa estuviera en uno u otro lugar. Vos mencionabas recién al ministro de Hidrocarburos, él dijo que le parecía muy bien, que era una decisión de la empresa que se vaya a Las Heras. Y a última hora del día el gobernador dijo que le parecía mal y que iba a pedir una reunión urgente. Bueno, esa reunión fue ayer y la verdad que
no quedó para nada claro, se dijo que sí, pero que no, que el gerente iba a estar unos días de la semana en Las Heras, y frente a la envergadura y a la trascendencia de un anuncio que, repito, lo hizo la gobernadora de Santa Cruz, no lo dijo cualquiera, la verdad que no queda para nada claro la situación. Nosotros vamos a insistir por nuestro pedido de informes, la gente en Comodoro está muy molesta, muy enojada. Creo que además de la cuestión afectiva, histórica que une a YPF, el petróleo, Comodoro, en donde comenzó la actividad a principios del siglo pasado, tiene que también una cuestión, como algunos dicen, el capital social de una ciudad. Muchas ciudades las definimos por identificarlas con ser la sede de una actividad o de una empresa determinada. Así que evidentemente no es lo mismo tener la sede en la ciudad que no tenerla. Por algo, para la provincia de Santa Cruz, esto estratégicamente lo manifiesta como importante. Y nosotros, la verdad que estamos con un gobierno que no le ha dado la importancia correspondiente, ha aceptado unas explicaciones que no son para nada satisfactorias, y la verdad no se entiende el porqué de esa decisión, ¿no? Porque, bueno, Comodoro es una ciudad importante que tiene toda la plataforma de servicios para tener la sede de una empresa de esta escala, con aeropuerto internacional, con un puerto marítimo, con la universidad, con carreras especializadas, con toda una historia, un know-how y gente que ha interactuado con la empresa a lo largo de todo este tiempo. Y además tampoco sabemos qué alcances tiene esta decisión, si esto afecta puestos de trabajo, proveedores, incluso hasta una afectación para la propia provincia, ¿no? Que necesita recursos. Imagínate, si la sede de la empresa está en otra provincia, se pierde también capacidad recaudatoria para la provincia en materia de impuestos de sellos, de ingresos brutos. Es decir, no es un tema menor, es un tema muy grave, en donde lamentablemente el gobierno provincial no está a la altura de las circunstancias y hasta parecería que le tiene miedo a reclamar al gobierno nacional. Hasta diciembre del año pasado veíamos una sobreactuación permanente en la supuesta defensa de intereses provinciales. Y ahora vemos que guarda silencio cuando pasan cosas como las que hablábamos recién. Se paraliza la obra del aeropuerto de Esquel. Hace unos meses se suspendió una obra muy importante para la zona sur de la provincia. Se suspendió la licitación del nodo de conexión a la red, a la línea de alta tensión, a la de 500. Bueno, ahora esto de YPF, nada menos. El barril criollo no salió teniendo en cuenta el crudo Escalante, sino el crudo Medanito, el de Neuquén. Es decir, hay toda una serie de hechos. No hay asistencia financiera a la provincia. La verdad que nosotros presentamos un proyecto de ley hace unos días invocando una norma constitucional, el artículo 75, inciso 9, que dice que el Congreso puede autorizar subsidios a las provincias, subsidios nacionales, a las provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios, que es el caso que le está pasando a la provincia del Chubut. Por eso pedimos que se disponga una partida de 30.000 millones de pesos, de acá a fin de año, 5.000 millones por mes, para que al menos podamos normalizar este desastre de gente que no cobra el sueldo. No podemos naturalizar que se acumulan 2 o 3 meses de deuda salarial. Y creemos que ahí hay que reclamar al gobierno nacional que se comprometa, porque más allá de la autonomía provincial y más allá de que la situación es culpa exclusiva de muchos años de mala administración de los gobiernos provinciales que se han sucedido, quienes viven en la provincia, quienes vivimos en la provincia somos también argentinos y tenemos el mismo derecho a tener educación, a tener servicios de salud, a tener servicios públicos de energía eléctrica en los pueblos y demás. Bien, diputado, por último, vuelvo a traer el tema que hablamos al principio, la conectividad aérea, y esto tiene que ver con, bueno, un proyecto, un pedido que han presentado ustedes hoy para que se puedan conectar localidades donde no hay circulación de coronavirus, para mejorar justamente esto, la actividad de estas comunidades. Sí, nosotros habíamos presentado un proyecto hace un mes más o menos pidiendo a la ANAC que considere reponer la conectividad aérea, porque hoy el problema del coronavirus está prácticamente concentrado en el 16% de los departamentos, si tomamos esa división departamental del país, ¿no?
que es como se dividen políticamente las provincias, o geográficamente. Es decir, que es el AMBA hoy el problema. Ahora a esto le sumamos este proyecto que encabeza la diputada Reyes de Santa Cruz, que es pedir por la ADE, que la ADE vuelva a tener el rol que tiene que cumplir, sobre todo en el ámbito patagónico, ¿no? Yo recuerdo, la ADE cubría en su momento una ruta que era Comodoro, Trelew, Esquel, Neuquén, por ejemplo, y vuelta. Hasta hace poco teníamos otra cobertura que era Comodoro Río Mayo, otro vínculo con la provincia de Santa Cruz. Bueno, esto es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que en nuestra región eso es más necesario que incluso que en otras partes del país. Ven que quizás no se entienden muy bien las necesidades de la región patagónica, más en la situación que se está atravesando. Sí, yo creo que no hay un compromiso, ¿no? Es algo que digamos, se abordó mucho desde la retórica, pero no en términos reales. Hay una serie de señales, como esta que hablábamos recién, de las obras, como la cuestión de lo referido al barril criollo. Bueno, toda una serie de señales que hace pocos días lo de la barrera sanitaria, digamos que el presidente visitando La Pampa dio a entender que se estudiaba la posibilidad de correr hacia el norte la barrera sanitaria. Bueno, hay toda una serie de medidas que de mínima hablan de una desconsideración con las necesidades de la Patagonia, sin ninguna duda. Bien, diputado, muchas gracias por el tiempo, por esta entrevista y bueno, estaremos en contacto. Bueno, un gusto para mí. Muchas gracias. Ahí pasaba el diputado Gustavo Mena de Juntos por el Cambio, hablando de diversos temas referidos a la actualidad de la provincia del Chubut y también del país en medio de esta pandemia de coronavirus. Será hasta otro momento, les recordamos visitar nuestra página web donde está todo nuestro contenido, red43.com.ar.